Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos ese privilegio de estar con ustedes en estos momentos cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo, el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV y Super TV 55 en Santiago. Somos un programa dirigido a personas inteligentes, personas patriotas, personas sensibles. Por tanto, nos sentimos muy orgullosos de que usted forme parte de esta gran platea, de esta gran peña de la democracia dominicana. La verdad que hoy debemos empezar por un tema bastante acuciante, un tema que preocupa a la sociedad dominicana, pero que nosotros, los periodistas, los comentaristas, debemos ayudar a entender. Debemos hacer un esfuerzo para despojarnos de muchas pasiones y ver el texto y el contexto de lo que podemos nosotros reflexionar. Se trata del acuerdo ayer entre el gobierno dominicano, en la persona del presidente de la República, don Luis Abinader, y el gobierno de los Estados Unidos, en la persona del secretario de Guerra, Pete Howard, que mediante el cual la República Dominicana permite a los Estados Unidos usar áreas restringidas de la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de las Américas para operaciones militares aéreas, de reabastecimiento de combustible, de traslado de personal en la lucha contra el narcotráfico internacional. Es un acuerdo limitado, dijo el presidente de la República. Bueno, y nosotros decimos, ¿por qué? Miren, son dos cosas, y yo quisiera dividirlo en dos para ver si podemos entendernos mejor. Una de ellas, la hemos comentado mucho en este programa, refiere que las barreras jurídicas han sido abiertas para la cooperación internacional contra delitos que se definen como transnacionales. ¿Cuáles son? El narcotráfico, vamos a ponerlo en primer término porque es el que nos llama la atención, el terrorismo, la trata de personas y el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Mediante acuerdos internacionales se modifican para esos fines leyes nacionales que permiten actuar a otras instancias jurídicas extraterritoriales en el abordaje de esos temas en cooperación con la nacional o viceversa. La nacional puede cooperar con las de otros países en el combate a esos flagelos. ¿Se entiende? Por ejemplo, República Dominicana y Colombia tienen convenio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, igual contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, igual contra trata de personas, migraciones, trata de, este caso de mujeres que son virtualmente secuestradas y trasladadas a otros países para ejercer la prostitución, inmigración ilegal, etc. De manera que también ellos pueden cooperar con nosotros en ese ambiente. Eso incluye a los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, no deberíamos nosotros sentirnos temerosos de los efectos de un acuerdo que señala que es para luchar contra el narcotráfico. Bueno, porque lo permite la Constitución, lo permite la ley adjetiva, lo permiten los convenios internacionales suscritos por el país y hasta el buen juicio. Hay que luchar contra el narcotráfico. El narcotráfico permea toda la vida civilizada y sobre todo daña a la juventud, daña a la economía,
daña las relaciones, la fortaleza del Estado y su democracia. De manera que si es eso, pues magnífico y extraordinario. Ese es el efecto que nosotros creemos que debe ser. Ahora hay un contexto que usted lo puede leer, es como si usted leyera en la prensa, en una página esto y en otra página exactamente lo opuesto. ¿Cuál es la situación que se encuentra en este momento, mis queridos amigos y amigas? Bueno, es lo que usted quiera coger. ¿Usted cree que hay una lucha real contra el narcotráfico encabezada por los Estados Unidos, que han matado a más de 80 personas en unos 20 operativos de hundimiento de supuesta narcolancha en el Caribe, en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico? Bueno, usted lo cree. Ahora, usted también puede creer que Estados Unidos está embarcado en una plataforma de presión de naturaleza militar, política y geopolítica para desalojar al gobierno de Venezuela. Y lo puede creer también porque ahí está dada la situación. Nunca antes el Caribe había tenido el despliegue militar que tiene hoy. Nada menos que el portaaviones más grande jamás conocido, más moderno, más grande de la flota de los Estados Unidos y del mundo, jamás conocido. No se ha conocido una mole de naturaleza marítima, militar, tan enorme, tan moderna como esa que está a pocas millas de la costa de Venezuela. Tampoco los 9 buques que le rodean y 4 que vienen con ese portaaviones que porta decenas de aviones de última generación, aviones de combates, que tiene ojiva nuclear y que tiene todas esas cosas. Entonces usted no me va a decir que eso es para combatir el narcotráfico. Entonces tenemos 2 realidades. Y le voy a decir la tercera, que a mí me parece también preocupante. ¿Cuál es la primera realidad? Bueno, que estamos combatiendo el narcotráfico. ¿Cuál es la segunda realidad? Bueno, que se está tratando de desalojar del poder al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sea legítimo o no ese gobierno, pero los esfuerzos de Washington, del Pentágono, de su Secretaría de Guerra, es desalojar del poder a ese gobierno en la persona de Nicolás Maduro. Entonces, ya ustedes ven ese portaaviones que están ahí, es el Gerald Ford. Y miren la cantidad de aviones y demás que tiene ese portaaviones, que fue trasladado desde el otro lado del mundo hacia el Pacífico, la pacífica frontera imperial, como se define, al Caribe. Entonces, esa es una realidad. La otra realidad es que la República Dominicana ha decomisado solo más de 25 toneladas de cocaína, solo de enero a este mes. Llevan más de 25 toneladas. Dice el presidente de la República que es el doble de todo lo decomisado durante el decenio pasado, durante 10 años. El doble de todo lo decomisado durante 10 años. Eso nos lleva a nosotros a la siguiente conclusión o a la siguiente disyuntiva. O el gobierno y sus agencias antidrogas, junto con la colaboración, como ya le dije, del despliegue de las barreras jurídicas, la colaboración con la DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, o se ha decomisado, ha sido la eficiencia que se ha decomisado esa cantidad de droga de la que le acabo de hacer referencia, o es que se ha incrementado la producción y trasiego de drogas hacia la República Dominicana desde Sudamérica, o ambas penas a la vez. Y siempre le he dicho a ustedes que los organismos internacionales relacionados con el combate al tráfico internacional de drogas dicen que por cada decomiso pasan al menos 2 hacia el lugar donde los narcotraficantes quieren hacerla llegar. De otra manera no se entendería cómo opera entonces el narcotráfico en Sudamérica, porque si cada vez que mandan un cargamento de droga se lo decomisan, pues no tiene mucho sentido tantas pérdidas. No. En Estados Unidos hay más de 20 millones de consumidores de cocaína.
20 millones es todos nosotros, casi, bueno, 2 veces la población dominicana. Son más de 20, pueden llegar a 25 millones en este momento, de los cuales la mayor parte tiene la condición de adictos. Adictos quiere decir que necesitan cocaína con frecuencia. Entonces, ustedes me van a decir a mí, y quisiera yo, y por eso yo digo que esta platea es muy inteligente. Estados Unidos quiere cero ingreso de sustancia controlada a su país, el gobierno, Washington, la Casa Blanca. No es posible. No es posible porque pasan 2 cosas. Una es la ley del mercado y otra es la gobernanza. La ley del mercado significa que se pondría la cocaína más cara que el diamante en Estados Unidos. Y por consiguiente, habría que atracar más, habría que robar más, habría que hacer muchas cosas para conseguir una porción de cocaína. Porque si no llega nada, casi nada, lo que llegue vale muchísimo cuarto. ¿Cuánto cuesta hoy 1 kilo de cocaína en los Estados Unidos? Yo no sé, pero debe costar mucho dinero, por sobre los $20,000, $25,000. ¿Qué pasaría si no se suple esa demanda de cocaína? Entonces, no es solo decir cero al narcotráfico. Vamos a matar a todo el que, como lo dijo el ministro de Guerra, de una condena anticipada, todo el que trafique en el mar Caribe o en el Océano Atlántico con cocaína será localizado y será muerto. Así lo dijo, en palabras son mías, pero dice, y lo mataremos, es la expresión, lo encontraremos, lo ubicaremos y lo mataremos. Lo mataremos, o sea, pena de muerte anticipada. Entonces, en ese contexto es que se encuentra la República Dominicana. Nosotros somos, y no se dice desde ahora, miren, este programa tiene muchos años en el aire, y me acuerdo perfectamente cuando aquí nos quejamos, o sea, el país, de que Estados Unidos había abandonado el trecho marítimo, la vigilancia del trecho marítimo entre República Dominicana y Venezuela, que es como un callejón marítimo, así allá, que siempre estaba vigilado por las flotas estadounidenses, y se dejó eso abierto. Y entonces venía mucha droga hacia Haití y hacia República Dominicana. En ese tiempo, cuando el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, el doctor Marino Vinicio Castillo, hablaba mucho del narcotráfico y la droga. Nosotros decíamos, bueno, se definía a Haití como un gran almacén y nosotros como el entorno donde se trasladaba las drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa. Es decir, nosotros éramos los mercaderes de la droga y el gran almacén era Haití, porque Haití era y es aún ingobernable. Bueno, ahora no solo ese callejón está protegido, sino todo el Caribe cercano a Venezuela tiene un despliegue militar inusitado. Entonces, el contexto que yo les refiero a ustedes es el siguiente. ¿Estamos combatiendo al narcotráfico? Sí, yo creo que lo estamos combatiendo de manera extrajudicial, que ha motivado que países como Francia e Inglaterra, el Reino Unido, haya desvinculado su inteligencia, su servicio de inteligencia de ese operativo, porque entienden que no debería haber una muerte anticipada, es decir, matar a los que están en una supuesta narcolancha, y porque tienen posesiones en el Caribe y no pueden estar en un operativo de esa naturaleza. Para poder entender la decisión tomada por el presidente de la República, yo debo continuar con este tema en el próximo segmento. Si ustedes me lo permiten, lo convoco cordialmente para que se queden con nosotros. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla, un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente sensata, a gente sensible. Miren, señores, como les decía, hay 2 escenarios.
El escenario que ha tomado como referencia el presidente don Luis Abinader, que es el escenario del combate al narcotráfico, que se lo acabo de describir, y le acabo de describir incluso situaciones como esa de que si de verdad Estados Unidos no quiere nada de cocaína en su territorio, ¿cómo podría suplir la demanda de casi 25 millones de estadounidenses y extranjeros residentes que requieren, en términos de adicción, requieren de la cocaína? Y pongo la cocaína como el producto de mayor trasiego a nivel internacional. Hay heroína, hay fentanilo, y hay tantas cosas. Hay drogas que matan, han matado miles y miles, es verdad, de jóvenes de Estados Unidos y extranjeros residentes. Así que ese es el panorama, tanto en términos de mercadeo como en términos de suplir drogas hacia los Estados Unidos. Y eso, de la manera más radical, la está enfrentando el presidente Donald Trump. Al punto, le dije, que países como el Reino Unido y Francia, que tienen posesiones en el Caribe, no están de acuerdo en que maten a la gente antes de juzgarlo, antes de apresarlo y antes de juzgarlo por un crimen de que se le acusa. Van más de 20 supuestas narcolanchas y más de 80 personas, creo que 86 personas han sido asesinadas. Y el término está correcto porque ya adelantó el secretario de Guerra que cuando lo localizan lo asesinan. O sea que lo matan, lo ubicamos y lo matamos. Así dijo el secretario de Guerra, entonces, de Estados Unidos. Bueno, ese es el ambiente que ustedes conocen de droga. En eso se basó el presidente para habilitar el acuerdo con los Estados Unidos para el uso restringido de instalaciones de San Isidro y del aeropuerto Las Américas. Y también limitado, es decir, va a tener, es temporal. La temporalidad veremos a ver, pero dice restringido y temporal. Entonces, ahora veamos la otra parte, por eso que les dije a ustedes que tenemos que verlo en un contexto, no solo el texto, sino todo lo que rodea a ese texto, que es el contexto. Bueno, le digo lo siguiente, el tema del presidente Nicolás Maduro. Es obvio que estamos notando un nivel de presión psicológica, un nivel de presión política, un nivel de presión geopolítica sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este no es el momento para nosotros definir si es legítimo o ilegítimo ese régimen. Este es el momento para decir que está siendo presionado por el gobierno de los Estados Unidos para que el presidente, para cambiar la naturaleza y el personal de ese régimen. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, el presidente Donald Trump dice que abre la posibilidad de un diálogo con el presidente Nicolás Maduro. Por su lado, el presidente Maduro ha movilizado en términos civiles y militares en Venezuela a la espera de un supuesto ataque de los Estados Unidos. El presidente de Colombia, el país vecino de Venezuela, ha dicho, presidente Gustavo Petro, ha dicho que Maduro, el régimen de Maduro carece de democracia, pero que en Colombia no hay prueba, no hay evidencia de que Maduro sea un jefe de un cártel de narcotráfico, como lo indica Estados Unidos, lo señala como jefe del cártel de los Soles, que dice que es un cártel que no está cohesionado, sino que está integrado por militares, por políticos y por narcotraficantes que usan la influencia del poder para habilitar rutas de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Eso es lo que dice el Pentágono y el Departamento de Estado. Pero entonces tenemos a un presidente acusado de ser el jefe de un cártel del narcotráfico declarado como organización terrorista por Estados Unidos y por República Dominicana, entre otros 4 o 5 países de la región, entre ellos Perú, Paraguay, Argentina, creo que Ecuador y la República Dominicana. Han declarado como
organizaciones terroristas a ese supuesto cártel de la droga. ¿Qué pasaría si por alguna razón con ese lenguaje guerrerista que tiene el ministro de Guerra de los Estados Unidos, si se produce un ataque a Venezuela? No creo yo, y se lo he explicado a ustedes otras veces, que se produzca una guerra con Venezuela, porque el sentido común y el motivo por el cual se declararía una guerra no es suficiente como para entablar un episodio bélico de gran alcance en el Amazonas. La región amazónica es el pulmón de la humanidad. Y si usted, cosa que tiene que definirse como inverosímil, se declara una guerra contra Venezuela, los efectos de esa guerra van a ir a Colombia, van a ir a Brasil, van a ir a Bolivia, van a ir a Ecuador, van a ir hasta el Perú. Es decir, el Amazonas es una guerra amazónica. Los efectos de la guerra de Rusia, la invasión rusa a Ucrania, están en toda Europa, los efectos. Atiendan bien lo que le estoy diciendo, los efectos. Y sobre todo, desde el punto de vista militar, todos los vecinos de Ucrania y de Rusia, Lituania, bueno, toda esa gente por ahí, hasta, bueno, ya le digo, todos esos países. Pues eso ocurriría, eso es elemental, es decir, no se quedaría una guerra, una invasión a Venezuela, no se quedaría en Venezuela. Sus efectos bélicos, sus efectos económicos, sus efectos geopolíticos, sus efectos medioambientales estarían en el Amazonas. Y el Amazonas es la región virgen más grande del mundo, es el pulmón de la humanidad. Entonces eso no es posible usted encender la pradera, que se encienda toda el Amazonas. Sí puede ser ataques selectivos, muy precisos, contra instalaciones que entiende el Pentágono están siendo regenteadas por el narcotráfico internacional. Solamente. En ese aspecto, la República Dominicana estaría involucrado en el tema. No involucrado, decir que le declaró la guerra a Venezuela, que sé yo cuánto. Ya la República Dominicana le declaró la guerra al narcotráfico. El anterior contexto del que le hablé. Ahora estamos en el contexto político, geopolítico regional. El presidente Donald Trump va a hablar con el presidente Maduro. Y ya este programa tiene de muy buena fuente a nivel de Cancillería, a nivel del liderazgo político nacional, de que líderes latinoamericanos están participando en procurar una salida política al tema de Venezuela y que se ha dicho que podría ser similar a la solución que se le buscó a la crisis en la República Dominicana de 1994. ¿Ustedes acuerdan que le recortaron a 2 años el mandato del presidente, que se reformó la Constitución para que no volviera, que esto y lo otro? Eso que ustedes conocen, reforma de la justicia, reforma de tal. Se está procurando eso para decirle a Maduro, ok, quédate, él quiere ir a 3 años y no le van a dar más de 3 semanas, quizás. Pero es para que te va tranquilo, sale del tema judicial, puede vivir tu vida tranquilo, pero se van a hacer cambios estructurales, constitucionales en Venezuela para que retorne una democracia al estilo occidental. Esa sería la salida, y por eso que el presidente Trump dijo, si podemos evitar pérdidas de vida, entonces, bueno, ese es el debate que se está haciendo, y esa es la resistencia de Nicolás Maduro en no pretender irse. Y Nicolás Maduro le conviene que le tiren un cañonazo, a ver si se reanima el patriotismo venezolano, y tenemos entonces una guerrita en el cual el presidente Trump, por más temerario que ustedes crean que es, sabe perfectamente que no puede encender la pradera en la región amazónica. Ahí está Brasil. Brasil es la mitad del continente. Y Brasil es manejado por un gobierno que le llaman ahora de progres.
Ahí está Colombia. Colombia es una de las principales economías de América Latina y está dirigida por un gobierno progresista. Ahí está Chile, pero todavía está en un gobierno relativamente fallido, pero relativamente progresista, Bolivia. Y Ecuador tiene una inestabilidad crasa, con el narcotráfico dirigiendo toda la anarquía en la gobernanza en Ecuador. Y Perú tiene 4 presidentes hoy presos, 4 expresidentes presos, y una precariedad institucional que llama la atención de una nación de tanta riqueza como es el Perú. O sea, así no se va a hacer una guerra. No me digan ustedes que la temeridad puede llegar tan lejos de decir vamos a marcharle y vamos a desalojar por la fuerza al presidente Maduro. Ya yo le expliqué por qué. Y eso es un razonamiento lógico. No se necesita ser experto en geopolítica ni nada de eso, sino entender que el Amazonas no se puede incendiar la pradera en el Amazonas. Entonces, el problema con nosotros es cómo quedamos en el concierto latinoamericano cuando hemos sido la punta de lanza de las políticas estadounidenses contra el narcotráfico, no contra Venezuela, a pesar de que es obvio y se conoce la falta de aprecio que hay entre el gobierno de Maduro y el gobierno del presidente Luis Abinader. Es decir, se conoce, pero sin embargo no se le puede decir al presidente Abinader que está en el plan para derrocar al presidente Maduro. Eso no se puede decir. Ahora, que nosotros quedamos involucrados, sí. Sí, es un problema. Entonces, ahora va la tercera parte que yo le quería decir a ustedes. Díganme, queridos amigos y amigas, si usted fuera el presidente de la República en estas condiciones, y yo no le voy a analizar la dependencia de la economía dominicana a la economía de Estados Unidos, el 80% de todo lo que somos y de todo lo que podemos ser está vinculado estrecha y estrictamente a la economía de Estados Unidos. Yo digo, si en esas condiciones si usted fuera el presidente de la República, usted dice, no, nosotros no nos vamos a meter en eso, busquen otro sitio, ustedes tienen a Guantánamo, ustedes tienen a Vieques, ustedes están haciendo ejercicios militares en Trinidad y Tobago. ¿Por qué ustedes tienen que venir aquí? No, nosotros no nos vamos a meter en eso. Secretario, dígale al presidente Trump que no podemos eso. ¿Ustedes creen? Dígame, ¿cuáles serían las consecuencias de naturaleza económica, de naturaleza política para un país que va a reducir su crecimiento económico a consecuencia, dicen los organismos internacionales, de lo que le llaman la incertidumbre del sector externo de la economía? Vamos a crecer, tal vez si podamos quizá llegar al 3%, cuando el crecimiento potencial de la economía dominicana siempre ha sido cercano o superior al 5%. ¿Ustedes creen que es posible que nosotros nos manejemos el año que viene en condiciones óptimas si nosotros rechazamos el pedido-imposición de Estados Unidos? Por tanto, seamos comprensivos en esta parte. Lo único que uno tiene que decir es, presidente, tenga cuidado, que usted está caminando en un terreno minado, que puede explotar en los pies cualquier cosa. Camine despacio. Y sobre todo, presidente, yo creo que lo estarán haciendo, infórmele a los expresidentes, al liderazgo partidario nacional, sobre temas de naturaleza delicada. Esos informes no se dan a la prensa. Esos informes de inteligencia, informes de por qué se hace aquello, por qué se hace lo otro, se le envían al liderazgo nacional, fundamentalmente al liderazgo nacional, porque si aquí se pasa algo, ya su solución o su abordaje va a ser responsabilidad de los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y del gobierno, claro, que maneja la cosa pública. Es decir, a mí me parece que son momentos estelares, momentos que el ciudadano ordinario no sabe por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero son momentos difíciles que se viven en América Latina, especialmente, que por primera vez es una zona de alto riesgo de guerra o de conflicto bélico, cuando siempre fue la única zona de paz que prevaleció por muchos años en el mundo. Vámonos a un cambio, señores.
Bueno, señores, el gobierno acaba de informar, aunque todavía no se tiene el texto completo, que el blackout o el apagón general que se produjo hace una semana se originó porque alguien bajó el switch en la línea de 138 megas de San Pedro de Macorís, en una estación de una línea de alta tensión de 138, creo que se llama mega, algo así. Él manipuló, sacó de acción a esa línea, y eso en cadena se fue y tumbó todo el sistema. Eso debe explicarse un poquito mejor. O sea, fue un error humano. Señores, la seguridad nacional tiene que tener mayor protección de que alguien venga y baje un switch. Digo yo, eso no puede ser. Está bien que un sobrecalentamiento, que se cogió fuego una línea y produjo un apagón, pero que a alguien le ocurre decir, espérate, se fue. Oh, pero venga acá. Perdónenme, pero no. El apagón nacional fue culpa de un error humano. Revela un informe, una desconexión. Desconectar, ¿ustedes saben lo que es desconectar? Cuando usted agarra, bájale el switch ahí. Bueno, cuando están en mi casa los electricistas, váyase allá, ¿cómo es donde están? En el break, bájese el break, el número 3, uno que tiene una cosita roja, quite, y yo no le hace. Se fue ese pedazo de luz de ahí. Entonces, nada, es para que ustedes vean todavía que tenemos en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo donde todo está manejado por computadora, que venga un caballero que sabe Dios el problema que pueda tener ese caballero en su casa, ese trabajador, y por alguna razón diga, aquí va, ¡fuap! Se fue el país entero, 18 horas. ¿Ustedes saben la pérdida que causó ese apagón general por esa línea de 138 megawatts, qué sé yo qué cosa? Entonces, eso, ojalá que nuestro buen amigo, el ministro de Energía y Minas, nos pueda explicar mejor cómo se produce y qué riesgo hay de que otro ciudadano vaya y baje un switch en otro sitio y no apague toda la luz y produzca una situación también digamos que es una situación muy perjudicial para el país respecto a la inversión. Un país que dé un apagón general porque alguien baje la luz, no se le puede invertir tanto cuarto, digo yo. Ustedes entienden lo que les digo, así muy llanamente señalarle. Ahora yo quiero compararle eso con otra cosa. Salieron unos salarios de los funcionarios de las empresas distribuidoras de electricidad que aparentan rimbombantes. Y yo quiero llamar la atención sobre eso. Primero decirle, los salarios no son ni altos ni bajos. Los salarios son merecidos o inmerecidos. Porque depende la negociación que usted pueda hacer con una institución, sea pública o privada, para que tenga sus servicios. Y si el servicio es muy valioso, usted va a tratar de tener un mejor salario. Ahora, si el salario es dado por un privilegio, entonces no. Correcto. Entonces yo no digo que los salarios, yo me gustaría que los salarios de todo el mundo fueran relativamente altos, porque no pueden ser relativamente bajos. El salario es competitivo. Competitivo. Fulano de tal gana los ladronazos porque gana casi yo cuánto. Señor, ¿dónde trabaja él? Como me dijo una vez un amigo mío que fue mi jefe, dile que tú no trabajas en los comedores económicos. Tú trabajas en una institución cuyo estándar salarial es más elevado que la mayoría de las instituciones, públicas o privadas. Entonces, depende de donde tú trabajes, depende la oferta salarial que tenga esa institución. Eso nada más para decirle que a mí yo no me pongo envidioso porque alguien gane una cantidad de dinero en una institución que sea merecido su salario. Oigan bien, merecido. No me pongo envidioso. Ahora, ustedes vieron el apagón ese que fue un error humano, o sea, que alguien agarró y bajó el switch. Ok. Ahora yo le digo que las transferencias que tiene que hacer el gobierno central hacia el subsector eléctrico
para cubrir el déficit de las distribuidoras de electricidad aumentaron en un 11% durante el año 2025 con respecto al 2024. ¿Ustedes saben cuánto tiene que transferir el gobierno dominicano en dólares? Porque esto está en pesos, su cambio en dólares. Hagan ustedes el cálculo. 71.441 millones de pesos. Punto 4. 71.441 millones de pesos es el déficit que genera las operaciones de las distribuidoras de electricidad. Eso significa más de 1.000, pueden ser, si estamos 64%, creo que 64 pesos por dólar, más o menos, está el dólar, ¿verdad? Quiere decir que hay más de como 1.100 millones de dólares que el gobierno va a tener que traspasar a las empresas generadoras por las pérdidas que tienen las distribuidoras. Y ese dinero, imagínense esos 1.000 millones de dólares en la construcción de obras de infraestructura de la República Dominicana. Es más, imagínense que ese déficit se redujo a 500 millones de dólares. Tendríamos 600 millones de dólares para invertir en el desarrollo. Ese dinero se va por una cloaca de la incompetencia, de la imprevisión, no solamente en las empresas distribuidoras, sino en el sector estratégico. Nos dicen en un momento determinado, mira, en un municipio de La Romana se instaló un parque de energía solar que va a 140 megas, creo que va a aportar al sistema. Bueno, pero todos los años del mundo y el de la fiesta de guardar, la transferencia por pérdida desde el gobierno central al subsector eléctrico siempre va a ser entre 1.300, 1.200, 1.300 y ha sido a veces 1.700 millones de dólares. En los últimos 10 años tiene que ser 13 a 15 mil millones de dólares. Imagínense eso dedicado al desarrollo en la República Dominicana, a infraestructura vial, a escuelas, a la industria, a la agropecuaria, a la propia energía eléctrica, a la modernización del sistema de energía eléctrica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué todos los años nos dicen, este año se resuelve eso, y cada año estamos en lo mismo? Yo quisiera saber qué podemos hacer ahí. Mientras tanto, estamos a expensas también, conforme a la nota de prensa que se envió, porque todavía no hemos visto el informe, que el apagón general fue porque a un ciudadano de la República, de generales que no constan en ese expediente, bajó el switch y se apagó el país por 18 horas. No más palabras, magistrado, alrededor de eso que le estoy diciendo. Señores, se ha tratado eso, pero este es un programa que reflexiona sobre todos los temas que han ocurrido en la semana. A mí me parece que no fue totalmente exitoso el planteamiento del el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sobre el tema del narco infectando. Está infectado de veneria. Lo más probable que ese joven infectado, que necesita tomar antibióticos, se defendía diciéndole al otro, tú también, o a ti te cortaron la semana pasada. Ese rejuego de estar con meretrices. Perdóneme esta inferencia, pero debo hacer este ejemplo, porque el narcotráfico es veneria social. Donde infecta, hay que tomar rápidamente antibióticos que permitan su desalojo inmediato donde esté. Entonces eso es veneria social. Entonces cuando usted dice, primero usted se indigna, claro, el que te ha cortado se indigna. Dice, yo estoy indignado. Sí, yo también.
ministro, estamos todos indignados por el narcotráfico penetrando en las instituciones partidarias de la República Dominicana y por vía de consecuencia en los gobiernos. Sí, estamos indignados, eso estamos de acuerdo, indignados. Yo me indigno, pero no se olvide que hay una enfermedad venérea que se llama narcotráfico. Una enfermedad contagiosa, peligrosa, que puede afectar otros órganos de la anatomía social de la República Dominicana. Número 1. Número 2, no es buen argumento el señalar que otros también están cortados, como se decía en los barrios en mi tiempo de jóvenes. Están cortados, no es porque sí, pero el que está afectado es usted. Entonces, a mí me parece que una reflexión debió ser más autocrítica. Nosotros, no decir que nos hemos descuidado, quizás sea en un país como este, quizás no se pueda ser tan confesionario, pero sí hay que señalar las medidas internas que va a tomar ese partido bajo su presidencia, señor ministro. El otro venérico no, estamos hablando de ahora. Estamos hablando de ahora, ministro. Yo creo que el gobierno está haciendo bien en su trabajo contra el narcotráfico, se están decomisando cantidades impresionantes de droga, pero duele cuando digan, ese era el diputado fulano, el que sé yo cuánto asesor fulano, el que era edil en Boca Chica, el que sé yo cuánto, el que estaba en La Vega, el que estaba en Santiago, el que estaba en Asua, el que estaba en Santo Domingo Este, el que sé yo cuánto, no, y que faltan 2 o 3. El propio ministro lo dijo, faltan más. Nosotros lo que queremos es que se limpie todo, que se limpien los partidos. Y sí, admitimos, los partidos políticos, todos han estado infectados de veneria del narcotráfico. Si se han limpiado, yo no sé, o si no se han limpiado. Ahora, tienen que limpiarse porque eso es contagioso para la sociedad dominicana. Finalmente, yo admito la preocupación del ministro. Critico que no haya tenido una posición más autocrítica y albergo la esperanza de que sus palabras ayuden a que se liberen de la veneria del narcotráfico. Ya, eso es todo. Ahora, ya, termino ahí eso y ojalá que ese capítulo quede cerrado y uno vea que se limpie el PRM, el PLD, Fuerza del Pueblo, la izquierda. Ustedes no lo van a creer, la izquierda ha estado muy contagiada de narcotráfico, pero eso es un tema para la historia, para que lo sepan. Bueno, pero ahora yo nada más quiero pedirle a ustedes al final del programa que se cuiden del Viernes Negro, del engaño, el engaño indignante que se le hacen a los consumidores, de decirle que le están rebajando productos que no es verdad o no es verdad en la cantidad que se dice. No engañen a los consumidores, hagan alianzas con los consumidores. De verdad, distribuyan beneficios que ustedes tienen anuales, y se lo digo al empresariado, entre sus consumidores. Un día regálenle algo para que los consumidores puedan llevarse que su televisor, que su nevera, que su estufa, que sus muebles, que vestido, que ropa, que cualquier cosa. Pero no lo engañen, carajo, no lo engañen. Por último, tengan bien, ¿ustedes comen pavo? Bueno, este jueves es el día de Thanksgiving Day, día de dar gracias a Dios. Den gracias a Dios todos los días. Pero si a ustedes se les ocurre, a través de la cultura de Estados Unidos, de una cena con su familia, no tienen que poner pavo, pongan otra cosa. Y den gracias a Dios. Eso no es malo, den gracias a Dios. Olvídense de cómo se origina esa tradición en los Estados Unidos. Si les gusta, no es mala la tradición, no es mala. Cenen y den gracias a Dios, como lo deben hacer todos los días. Muchas gracias, mis amigos, por estar con nosotros. Me olvidó decirles que la primera semana de la que viene van a dar el doble sueldo. Sean cuidadosos en el gasto, sean cuidadosos. Yo le voy a hablar de eso la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana, con la gracia de Dios, tendremos otra edición de A Rajatabla. Hasta entonces.